corazón, un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes en la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, bienvenido, le damos la bienvenida a este programa Nosotros Conversamos. Es un verdadero placer que hoy también estén con nosotros sintonizándonos, y hoy tenemos también un programa muy especial para todos y cada uno de ustedes, esperando que también eso llegue a las conciencias de las personas, de los que todos amablemente nos escuchan. Y quiero, para iniciar nuestro programa, y tenemos ya mucha información, presentando precisamente a Carmen. Como siempre, bienvenida al programa. Dios te pague, César. Muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Pues es un placer, como decía César, que nos estén acompañando semana a semana en este su programa Nosotros Conversamos, que es transmitido por 900 AM de Radio Cali en el área metropolitana de Los Ángeles, y nuevamente extendiéndole la invitación para que se queden con nosotros a lo largo de esta hora, donde le tenemos un tema muy interesante, un tema que verdaderamente pues nos interesa a todos. Y quiero también recordarles que si usted quiere escuchar nuestro programa por medio del internet, para que mientras estemos exponiendo el tema que el día de hoy traemos, usted vaya viendo alguna de las imágenes que les traen los hermanos acerca del tema, lo puede hacer por www.llmusa.org, haga clic donde dice radio, y ahí automáticamente pues nos estará escuchando y viendo las imágenes del tema. Y también, bueno, visiten nuestras redes sociales, en Facebook Nosotros Conversamos, y por Twitter @nconversamos, para que nos deje sus comentarios, sus preguntas, que para nosotros es muy importante saber lo que opina acerca de los temas que nosotros le traemos aquí en cabina. También puede visitar nuestros correos electrónicos en nosotrosconversamos@yahoo.com y radio nosotrosconversamos@hotmail.com. Pues realmente lo hemos hecho para usted, para que usted vaya ahí y nos deje sus comentarios. Y vamos rápidamente a presentar a nuestros panelistas de esta noche, ya que tenemos mucha información. Y primeramente quiero presentar al ministro de la Iglesia de la Luz del Mundo, nuestro hermano Israel, que nos acompaña esta noche. Hermano, bienvenido. Le damos la más cordial de las bienvenidas también a todos nuestros amigos radioescuchas. Es un honor estar compartiendo micrófonos con los hermanos aquí en este panel, y los invitamos también a quedarse con nosotros, a platicar, a conversar y a reflexionar acerca de este tema, que es de mucha importancia para nosotros y seguramente lo será también para cada uno de ustedes. Los invitamos a quedarse con nosotros. Claro que sí, también tenemos aquí en esta noche nuestra hermana Cecia, como siempre nos acompaña. Bienvenida a la paz del Señor. Amén, hermana Carmen. Igual manera a todos los que se nos están acompañando, ¿verdad?, escuchando en esta noche, les deseamos una feliz noche, y de igual manera que se queden con nosotros sintonizándonos, porque como decía hermana Carmen, el tema del día de hoy es muy importante, y más que nada un tema que, ¿verdad?, nos afecta a cada uno de nosotros como ciudadanos, o como familiares, como católicos, como cristianos, de cualquier religión que tenemos, ¿verdad? Así es, Cecia. También se encuentra con nosotros nuestro hermano Isaías. Hermano, bienvenido a la paz del Señor. De este Padre Carmen, aquí vamos a estar acompañándolos. También tenemos aquí nuestro hermano Alejandro, que nos acompaña. Hermano, bienvenido a la paz del Señor. Amén, hermano, la paz del Señor a todos, y buenas noches a los radioescuchas, esperando que nos acompañen esta noche, ¿verdad? Porque es un tema muy, como decían los hermanos, que nos da provecho, y que pongamos atención, porque es para el beneficio y es educativo para nosotros, ¿verdad? Que nos ayuda a reflexionar en lo que está pasando en aquel lugar de México. Dios les pague. Así es. Así es. Bueno, pues ya presentamos a los panelistas del día de hoy. Queremos mencionar en nuestro tema de esta noche, de este programa, vamos a platicar acerca de una época dentro de la historia que no se puede borrar, a principios del siglo XX,
vamos a platicar hoy acerca de lo que es la Guerra Cristera, o de lo que fue, más bien dicho, la Guerra Cristera, una época en la cual pues la historia que ha dejado registrado esta época, y sin embargo la historia también ha sido manipulada por la Iglesia Católica, quitando el verdadero propósito o diciendo que no sucedieron las cosas de esta manera. Entonces el propósito de este programa es primeramente llevarles a ustedes la verdadera información, sacado obviamente, como siempre les hemos dicho, de libros, de documentos pues confiables, de documentos en los cuales podemos nosotros estar seguros de que así realmente acontecieron las cosas, buscando libros de historiadores en los cuales pues se han documentado sobre el tema, y también tendremos la postura obviamente de la Iglesia Católica con respecto a este tema. Pero decimos nosotros, vamos a platicar acerca de lo que fue la Guerra Cristera. ¿Por qué? Porque es una época en la cual la Iglesia Católica pues de alguna manera quiere mencionar que no pasó, o quiere cambiar los hechos como en realidad cómo sucedieron. Entonces nuestro primer propósito es hablar claramente de cómo sucedieron las cosas, desmentir la imagen que hoy proyecta la Iglesia de víctima, de mártir, de que en realidad ellos fueron los que salieron perjudicados, y ellos anuncian a las personas, no, miren, nosotros morimos por defender nuestra fe. Bueno, eso les enseñan a las personas actualmente. Pero realmente hay un trasfondo detrás de todo esto, y está la historia, que no nos deja mentir y que indudablemente pues es nuestra mejor prueba para demostrarle a las personas. Entonces queremos platicar con ustedes sobre esto, y todo va encaminado también a lo que en este tiempo se está viviendo en México, viendo de que cómo es o cómo era en aquel tiempo un lugar como es México, donde no había estado laico, cómo era gobernado, cómo era realmente la situación que se vivía en aquel tiempo, y cómo es también actualmente, de la misma manera que se quiere quitar precisamente el estado laico, se quiere quitar esa libertad religiosa que antes se permitió, y que precisamente fue la verdadera causa de quitarle los privilegios a la iglesia, lo que los hizo levantarse en armas. Entonces, todo esto queremos platicar con ustedes para que se queden con nosotros el día de hoy. El día de mañana tenemos mucha información que estará muy interesante para todos ustedes. Precisamente, César, yo quisiera comenzar con estas líneas de un escritor, ¿verdad? Que él en sus palabras y tomándolas en cuenta lo que quería decir y lo que nos dejó, ¿verdad? Con estas palabras, que dice que cuando las balas hablan, las voces callan y el pueblo estalla. ¿Qué quiere decir con esto? Que la Iglesia Católica, precisamente el nombre que se le da de guerra cristera, es precisamente porque ellos, en nombre de Cristo, supuestamente, iniciaron esta guerra. Por eso se le llama guerra cristera. Un disfraz que ellos utilizaron, supuestamente porque querían derrotar a un tirador, a un tirano, a un dictador, que en ese tiempo, ¿verdad?, quiso ejecutar no algo que él, ¿verdad?, implementó, sino ya era una ley que desde tiempos de Benito Juárez, ¿verdad?, en 1857 y más adelante, se empleó estas leyes de reforma. Pasaron por muchos años antes de que se ejecutaran. Llega este presidente y quiere ejecutarlas, quiere emplearlas, quiere implementarlas, algo que ya existía. La Iglesia Católica, desde los tiempos de 1857 en adelante, como eran leyes que aunque ya se había dividido la Iglesia del Estado, lo que hizo don Benito Juárez, pero no en una forma ya bien oficial, pero cuando llega, ¿verdad?, Calles y quiere implementarla, es cuando la Iglesia Católica estalla y dicen que estaban siendo de alguna manera agredidos. O sea, el Estado laico de alguna manera estaba siendo agredido. Y es de ahí en donde queremos partir, porque queremos traer lo que pasó, ¿verdad?, en 1926 a 1929, que fue la Guerra Cristera, a lo que está sucediendo hoy en día. La Iglesia Católica tiene un concepto acerca de matar, como que si lo puedes hacer es porque lo puedes hacer porque
cuando hay una razón suficiente puedes matar. Y estas personas incitan a la rebelión. Por ejemplo, el diario El Observatore Romano, que viene siendo el periódico oficial del Vaticano, acerca de lo que estabas mencionando, Isaías, el 2 de agosto de 1926, dice: no les queda a las masas que no quieren someterse a la tiranía y a las cuales no detienen las exhortaciones pacíficas del clero, otra cosa que la rebelión armada. Lo están mencionando el 2 de agosto de 1926 en el periódico oficial del Vaticano, que no les queda otra cosa más que la rebelión armada. ¿Qué es lo que están diciendo? Que lo contrario a lo que enseñó Cristo y lo contrario a lo que enseñaron sus apóstoles, a que vayan y pleiteen y aleguen, cuando en aquel tiempo la iglesia fue perseguida, cuando en aquel tiempo la iglesia fue golpeada por los malos. No cambia nada. Los malos siguen golpeando a la iglesia y es lo que ellos incitan, la rebelión armada. No les queda otra cosa, dice. Tienen que ir a pelear, tienen que hacer esa guerra, y de ahí nace la guerra civil, que fue llamada como la guerra cristera. Sí, eso que estás leyendo fue uno de las, vamos a decir, como de las felicitaciones que recibió la Iglesia de México, o sea, el clero de México, de la Iglesia de Roma, y como esas alentaciones, vamos a decir, fueron muchas otras las que recibieron. En punto principal, el punto de la Iglesia Católica era derrotar al tirano, el presidente Plutarco Elías Calles, el cual, según ellos, y no solo él, sino todo el gobierno, los estaban atacando a través de hacerlos respetar las leyes, particularmente los artículos de la Constitución 3, 5, 27 y 130, que como hoy en día nosotros conocemos que son artículos que se enfocan directamente a las reglas que tienen todas las iglesias. Hoy en día, en aquel tiempo, aunque estaban estos artículos, no eran respetados por nadie, menos por la Iglesia Católica. Particularmente esos artículos. Aunque históricamente esto viene desde la época de Juárez, cuando fue la división de Estado e Iglesia. Esto es en la Constitución de 1917, cuando Plutarco es el que viene a ejecutar esto, y por eso ocupa la Iglesia esto como un justificante de que estaba siendo atacado el Estado laico. Y es lo que yo quisiera a ver si podemos abordar un poquito esto, porque vamos a ver si de verdad estaba siendo atacado el Estado laico en aquel tiempo como lo está verdaderamente siendo hoy en día. Porque son dos casos diferentes. O estaba siendo atacado en aquel tiempo, o está siendo atacado en este tiempo. Sí. Una de dos, porque están tirando, en aquel tiempo tiraban, digamos así, golpes de un lado, y ahora se están tirando golpes de otro lado. Entonces, una de dos, o es ahora, o es en aquel tiempo. En aquel tiempo, el presidente Plutarco Elías Calles quiere hacer que en su país se cumplan las leyes que precisamente están en su país, porque estaban ahí y no se cumplían, porque la Iglesia Católica seguía sobre toda la demás gente, sobre todas las gentes. Tenía el monopolio. Exacto, y querían, ellos querían seguir así. Entonces Plutarco Elías Calles, como presidente de la República, quiere hacer que las leyes de su país se respeten, porque él era el principal responsable, como lo es cualquier presidente, de que se respeten las leyes en su país. Y la Iglesia Católica dice: no, espérame tantito, es que me estás atacando mi libertad religiosa. Sí, no la libertad religiosa. Sí estaba atacando una libertad religiosa, la libertad de ellos. Estás atacando mi libertad religiosa. Pero no pensaban ellos, la Iglesia Católica, como nunca ha pensado, en ayudar, en apoyar, en que se viva en paz. No, ellos quieren tener ellos el monopolio, como dice la hermana Carmen, el control de todo, y ellos ser los que dicten las cosas. Por eso se levantaron en guerra. Y es, sí, y es que, disculpa que lo interrumpa, realmente todo lo que el clero romano cubría en ese entonces, aunque ya estaban estas leyes, pero como decía Isaías, no se llevaban a cabo, no se estaba ejerciendo esa ley. Bueno, pues ellos tenían el monopolio en todo lo que era lo religioso, lo económico, lo político. Ellos decidían qué se hacía,
ellos cobraban todo, entraban si se moría alguien, pues nos cobraban para el entierro, por todo, cualquier cosa, ellos tenían una ganancia, tenían todo el monopolio realmente controlado, todo el país, y como decíamos, ¿verdad? Tanto político, económico, religioso. Entonces, cuando viene Plutarco Elías Calles a ejercer realmente lo que ya nuestro expresidente Benito Juárez había decretado, bueno, pues ellos sienten, como ellos mismos dicen, se sienten agredidos, y no porque estuvieran, como dicen nuestros hermanos, quitando esa libertad, sino al contrario, estaba ejerciendo la libertad que realmente se había decretado, y estaba haciendo realmente ya la separación iglesia-estado. Estaba quitándole ese poder que ellos Esos se habían, privilegios. no, y sí, y ese poder que tenía, porque era un poder, porque incluso estaba leyendo yo este libro, Los Nuevos Beatos Cristeros, Crónicas de una Guerra Santa en México. La escritora es Laura Campos Jiménez, donde nos está narrando específicamente y con los datos históricos de lo que pasó, cómo la Iglesia Católica, el clero romano, se sintió tan agredido y empezó a hablar con sus fieles y a contarles su historia, su forma de convencer a la gente y decir que lo que Calles estaba haciendo era agredir a la gente, y por lo tanto ellos se tendrían que levantar, pero vamos a ver cómo iban a defender esta supuesta libertad que ellos estaban defendiendo en armas. Ellos se iban a levantar en armas Sí, pues y fue una guerra. iban a empezar de ahí en adelante una guerra, y algo que fue pues muy muy lamentable, y que hasta el día de hoy la Iglesia Católica ha querido borrar de la historia, pero definitivamente es algo que ha quedado marcado en la historia de Y México. como no ha podido borrarla, definitivamente, sencillamente ha cambiado la manera de contar estrategia. cómo fueron las cosas. O sea, ellos quisieran borrar definitivamente eso como algo que pasó, pero como no han podido, bueno, le han dado otro sentido. Sí, bueno, sí pasó esa guerra cristera, pero no fue que nosotros o la iglesia en aquel tiempo se levantó en contra del gobierno. Más bien, el gobierno le quería quitar la libertad a la iglesia, y lo único que hicimos nosotros fue defender nuestra fe. Dicen ellos que no se levantaron en guerra, pero pues el Papa de aquel tiempo, el Papa Pío XI, que estuvo como Papa entre 1922 y 1939, él decía lo contrario, ¿verdad? Porque les mandó una carta el día 18 de noviembre de 1926, y en el capítulo 2, en el párrafo 15 de esa encíclica o de esa carta, el Papa Pío XII aprobaba y bendecía Pío la XI. revuelta armada. Y fíjate lo que dicen ellos, mencionan esa carta, los obispos y los sacerdotes y los fieles de México se han levantado y han opuesto un muro alrededor de la casa de Israel, como disfrazan las cosas, ¿verdad? Y se han organizado en guerra. Lo que ahora dicen que no se levantaron en guerra, solamente que ellos se estaban Defendieron su fe, protegiendo, dicen. estaban defendiendo su fe. No, dice, se han organizado en guerra. Por cierto, dice, los obispos mexicanos, por unánime consentimiento, debían probar todos los medios posibles, o sea, como sea, pero hay que ganar esta guerra. Eso lo mencionan en las encíclicas, no estamos inventando, lo mencionan en las encíclicas pontificias, en la colección completa 1832-1959, el tomo 1, en la página 1095. Así lo menciona este libro y dice, los miembros de la Liga Defensora de la Libertad Religiosa, que se ha propagado por toda la República, trabaja concorde y asiduamente para que los católicos bien ordenados e instruidos presenten un frente irresistible a sus adversarios, bien ordenados e instruidos. ¿Qué entienden por bien ordenados e instruidos? Bien entrenados. Bien entrenados para matar, Hab- para hay- violar. Bueno, las leyes particularmente tenían nombre. La ley de Juárez de 1855 suprimía los fueros del clero y del ejército y declaraba a todos los ciudadanos iguales ante la ley y la sociedad. La ley de Lerdo de 1856 obligaba a las corporaciones civiles y eclesiásticas a vender casas y terrenos. Cosa que nosotros hoy en día sabemos que la Iglesia Católica era la propietaria
Mayoritaria. la mayoritaria en terrenos, hablando de México, el mayor propietario que había en México. Pero la ley de Lerdo obligaba, y eso fueron dardos al corazón que la Sí. Iglesia Católica sintió, porque los obligaba a vender casas y terrenos. Y la ley Iglesias de 1857 prohibió el cobro de derechos, o sea, como los cementerios, y obsesiones parroquiales, que es lo que la Iglesia Católica hacía. Cada vez que alguien quería enterrar a alguien, ella era la que cobraba, no el Sí, gobierno. no. Y la ley La Fragua de 1855 permitió la libertad de expresión en los medios impresos. Todo esto era algo que no existía, pero cuando entran las leyes de reforma, entran también todas estas leyes que eran todas completamente en contra de lo que la Iglesia Católica ejercía. Entonces, prácticamente la Iglesia Católica estaba siendo desamortizada, o sea, desvinculada totalmente de todos esos fueros, de todos esos privilegios, y es lo que la Iglesia empieza a sentir, que le empiezan a cortar brazos, piernas, de todo, y es cuando se quieren levantar y crean una estrategia que le permite al miembro católico, o le hacen creer al miembro católico que estaban siendo atacados, y es la Iglesia Católica, el clero, el que cierra las puertas de las iglesias y le dice al miembro que el gobierno era el que había mandado a cerrar los templos católicos, cuando en realidad eran los sacerdotes los que cerraron Sí. e incitaron al pueblo a levantarse en armas contra el gobierno. Incluso vamos a hablar ahorita más adelantito del asesinato del presidente, porque por eso se creó el asesinato de Elías Calles, porque precisamente ellos creyeron en realidad que el gobierno los estaba atacando. Y es que cómo no iban a sentir esa agresión si el clero estaba cobrando sus obsesiones parroquiales y también el jugosísimo diezmo que cobraban, además de tributos y elevados derechos por conceptos de administración de sacramentos, y obtenía también ingresos por lo que era bautizos, confirmaciones, entierros, como decía, y también unas generosas limosnas que recibía voluntarias y otras obligadas, ¿verdad? Pero él siempre, y luego donaciones, legados testamentarios, que siempre cuando alguien se iba a morir, bueno, iba y ahí estaba el padre para darle ya eh, sí, y hacerle firmar que el clero se iba a quedar con todos sus bienes, pues también los bienes, dice, de capellanías, cofradías, obras pías y dotes monásticas, y se hacía de gigantescos recursos por celebraciones populares y fiestas religiosas, las fiestas de los pueblos, todas las ganancias, pues era para el clero, y también por arrendamientos de tierras y haciendas, que es lo que estaba diciendo Isaías, sin olvidar otros notables productos propios de sus actividades como institución bancarias, porque también ellos se encargaban de eso, e hipotecarias. eh, Total, ellos tenían todo el monopolio, dice, puesto que sus propiedades estaban exentas de todo tipo de impuestos. Eso sí, ellos no podían pagar impuestos, ellos estaban libres de cualquier pago, mientras que el pueblo vivía en hambre y en pobreza. Por eso se sintió ella agredida, porque le iban a quitar todos esos beneficios. Me falta, Carmen, la más importante, y la que, a ver si podemos abordar más, la ley de libertad de cultos. Entre todas esas leyes viene que esta ley permitió que cada persona fuera libre de practicar y elegir el culto que desee. Esta ley también prohibió la realización de ceremonias fuera de las iglesias y fuera de los templos. Y queremos abordar con esto, César, ahorita sobre la mesa, lo que hoy en día está pasando, que aparentemente la Iglesia Católica quiere, ¿verdad?, de alguna manera ampliar supuestamente la libertad religiosa hoy en día con el cambio de leyes que quieren hacer, pero vamos a hablar un poquito de esto, César. Sí, mira, también quisiera mencionar lo que es muy importante. Estamos diciendo de cómo, de todos los privilegios que tenía la Iglesia Católica antes de que se estableciera como una ley o como un derecho de todo mexicano el Estado laico. La Iglesia Católica, como ya mencionaron ustedes, tenía todos los privilegios, todos los monopolios, todas las posesiones eran de ellos y tenían acceso a ellos y a gobernar sobre el mismo gobierno.
Pero cuando Plutarco Elías Calles, el presidente, dicta una ley o un decreto haciendo cumplir lo del artículo 130, dado en julio de 1926, el cual, esto decimos fue como se dice comúnmente, la gota que derramó el vaso. Ya de alguna manera, ya los antecedentes de alguna forma, ya de alguna manera eran presión para la iglesia. Pero en este decreto se ordenaba a los sacerdotes o ministros encargados de la administración de un templo que rindieran un informe mensualmente ante el gobierno. Y ese informe consistía en dar el número de bautizos y de matrimonios que hubiese tenido durante el mes que se estuvo administrando como sacerdote. También tenían que dar cuenta de las limosnas. No que tenían que darle las limosnas al gobierno, sino tenían que dar un informe de cuánto estaban recibiendo como hoy actualmente. O sea, tú rendías una declaración de impuestos. Pero todo esto realmente a la iglesia ya no le pareció. Ya no le gustó que la tuvieran sujetada o controlada. Básicamente eso, que la tuviera controlada. Entonces fue como quien dice, la gota que derramó el vaso y que en realidad decimos nosotros fue el detonante para que el clero o el episcopado mexicano en ese entonces le hiciera creer a los demás, a los fieles católicos, que más que fieles podríamos decir los fanatizaron o eran fanáticos porque se creyeron el cuento de que en realidad el gobierno les quería quitar su libertad religiosa. Entonces, como ellos no querían quedar como los malos, como no querían decir, bueno, pues si nosotros nos levantamos en contra del gobierno, nosotros vamos a quedar como los malos. ¿Qué hicieron? Bueno, pues le hicieron creer a las personas que les querían quitar la libertad religiosa. Inclusive ellos mismos fueron los que mandaron cerrar los templos y le hicieron creer a las personas que los templos habían sido cerrados por el gobierno como una prueba de que les querían quitar la libertad religiosa. Y decimos que esto se sucedió el 31 de agosto de 1926, en el cual se suspenden los cultos y empieza nuevamente. Entonces, imagínate, un católico ya con la mentalidad de que el gobierno le quiere quitar su fe. Llegas tú queriendo ir a misa y encuentras el templo cerrado y lo preguntas, bueno, ¿y por qué está cerrado? Y te dicen, es que el presidente mandó cerrar el templo. ¿Tú qué sientes? O sea, tú de alguna manera tú empiezas a creer que lo que te habían dicho era cierto, que en realidad era verdad que te querían quitar tu libertad religiosa. Y no solamente eso, aparte de cerrar los templos, se empiezan a decir que los iban a perseguir, a torturar y a matar a todo aquel que profesara una libertad de culto. Entonces, ¿te imaginas? Entonces, ¿qué hacen el episcopado mexicano? Le habla a los fieles, que decimos que en ese entonces, pues más que fieles, eran fanáticos, y les dice, estaban como diciendo, ¿ustedes están de acuerdo a que soportemos esto? Entonces dicen, no, pues no, hay que defender nuestra fe, dicen ellos. Entonces, es de la manera en que consiguen levantar al pueblo en armas y que precisamente al grito de Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe hacen y cometen toda clase de matanzas, inclusive pues el asesinato del presidente Álvaro Obregón, que como tú dices, vamos a platicar un momento después. Incluso quisieron boicotear pues al gobierno, los obispos católicos le exigían a los padres de familia que no llevaran a sus hijos a las escuelas que había en ese entonces para pues tratar de hacer un tipo boicot en contra del Estado mexicano y de sus instituciones, haciéndoles creer, como ya decían ustedes, que ellos habían sido los causantes de que los templos estuvieran cerrados. Entonces ellos decían, entonces ahora nosotros no vamos a mandar a nuestros hijos a las escuelas porque por causa del gobierno nuestros templos están cerrados. Entonces definitivamente empezaron ellos a crear en sus fieles una idea diferente a lo que realmente estaba pasando. Más que nada porque les convenía, ¿verdad, hermana Carmen? Como nos podemos dar cuenta, como les convenía a la Iglesia Católica de que así sea, de que a sus fieles se rebelaran contra el gobierno. Entonces encontraron la manera de hacerlo y bueno, tomaron esos medios para ellos poder hacerlo. Así es. Y decimos, todo esto no se lo cuentan a las personas actualmente. A las personas les hacen pasar como víctimas, como mártires. Es que nosotros sí peleamos contra el gobierno, pero nos defendimos porque era nuestra fe la que estaba de por medio. En riesgo. Pero en realidad decimos, en aquel tiempo no se pretendía quitar la libertad religiosa. Ni siquiera, es cierto que en la Constitución se mencionaba que se prohibían los cultos de manera pública, pero en los templos se podían hacer.
Lo que quería el gobierno era precisamente darle una libertad precisamente y mantener el Estado laico respetando a cada grupo religioso por más pequeño que fuera. Pero sin embargo decimos, esa versión no la cuentan. Cuentan pues se hacen las víctimas, los mártires, y entonces decimos nosotros, queremos platicar con ustedes, precisamente ahorita que vamos a ir a la parte intermedia de nuestro programa, para que veamos realmente que así pasaron las cosas. Y veremos también de qué manera se comportaron. Una vez ya viéndolos fanatizado y convencido de que el gobierno era el responsable, pues ellos no se quedaron cruzados de brazos. Tomaron las armas y vamos a platicar de qué manera actuaban ellos en contra o para defender ellos su fe. Entonces regresamos un momento, vamos a ir a la parte intermedia, quédense con nosotros, tenemos todavía mucha información. Juntos de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junipero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. 'Gracias por continuar con nosotros después de este corte intermedio aquí en su programa Nosotros Conversamos. Un tema muy interesante, el cual, como decía Cecia, nos interesa a todos. Y bueno, ojalá y haya anotado algunas de las direcciones de nuestros templos para que usted vaya y nos visite y conozca más acerca de la Iglesia La Luz del Mundo. Si usted quiere saber acerca de nuestra doctrina, de lo que un verdadero apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Samuel Joaquín Flores, ha traído para nosotros y para todo el mundo, bueno, pues vaya y visítanos. Les hacemos la cordial invitación. Ahí habrá hermanos que siempre estará con mucho gusto atendiéndolos. Y bueno, antes de seguir con el tema, quiero decir un saludo que nos está escuchando Esperanza Flores Herrera de la ciudad de Ontario. Ella dice que es muy buen programa, nos manda a felicitar, que Dios nos bendiga y que ojalá y Dios evite este retroceso cultural e histórico que el gobierno, ¿verdad? Y el clero quiere hacer allá en México. Pues Dios le pague por sus saludos. Y así es, mira, tenemos otros saludos, queremos mandar saludos para Sinaí Zárate de Tepic Nayarit, que también nos está sintonizando, un saludo. También para Noemí Gutiérrez, desde Guadalajara también, como siempre, que nos escucha, un saludo también para ella. Y para las personas que también están conectadas con nosotros, les mandamos un saludo, les agradecemos su tiempo y vamos a seguir con ese tema, decimos, tan interesante. Ya que estamos platicando, ya platicamos antes de ir al corte, de que ellos muestran una imagen que no es, y que alborotaron al pueblo para conseguir sus planes de que no perder sus privilegios. Pero ahora veamos también de qué manera actuaban precisamente los cristeros. Decimos, se llamó guerra cristera porque usaban el nombre de Cristo, y al nombre de Cristo Rey, y viva, o al decir viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, cometían una clase de asesinatos, de tantas cosas, ¿verdad? Pero lo justificaban porque lo creían como una guerra santa, cumpliéndose la palabra de Dios que dijo que en aquel tiempo a los que los mataren creerán que hacen un servicio a Dios. Realmente ese era el pensamiento que ellos tenían, pero decimos nosotros, estaba justificada la manera de actuar de ellos y estamos diciendo que no se les pretendía quitar ninguna libertad religiosa. Sí, obviamente pretendía quitarle los privilegios, más no la libertad religiosa. Eso es lo que queremos remarcar bien. Sí se pretendía quitar privilegios,
sí se pretendía quitar precisamente esa soberanía, esa Ese autonomía monopolio. que tenía la iglesia. Eso sí se pretendía quitar, pero nunca se pretendió bajo la Constitución quitar la libertad religiosa, siendo esa precisamente lo que una de las razones fundamentales de hacer la Constitución, precisamente que existiera esa libertad religiosa. Entonces no se pretendía en ninguna manera quitar dicha libertad, más bien ampliarla, pero para eso era necesario que se quitara precisamente esos privilegios y esa soberanía que tenía la Iglesia Católica. De lo contrario, no podía existir el Estado laico. Entonces, al quitarse eso y al establecerse definitivamente lo que era el Estado laico, pues obviamente a la Iglesia Católica no le pareció y precisamente decimos levantó a la Iglesia en armas. Así es, como dijiste, algo bien importante, César. No, no querían quitarle libertad religiosa a la Iglesia Católica, solamente querían ampliar la libertad religiosa para que la misma libertad la tuvieran todos los grupos religiosos. Eso es de la forma que se ha estado viviendo y se está viviendo en México una libertad religiosa porque se están siguiendo las leyes conforme están. Entonces, ahora lo que vienen a hacer es querer cambiar esas leyes porque ya vieron que de la otra forma no pudieron y se hizo la guerra cristera y todo y no pudieron. Entonces ahora vienen, como decían hace un momento, más suavecito, más tranquilito, como que vienen muy en paz, pero quieren cambiar las leyes para que de esa forma se vean completamente apoyados para hacer sus fechorías como lo hacían Sí, antes. aunque lo hacen, pero lo quieren hacer ya con un respaldo, o Así sea, es. políticamente hablando, ¿verdad? Porque ya el hecho de querer hacer cultos fuera de los templos, sin permiso del gobierno, a eso es a lo que ellos le llaman la ampliación de la libertad, ¿verdad? Religiosa, cuando en realidad esto que acabamos de decir, que el gobierno suprimió a esta, por- porque ni iglesia, es a esta institución, le suprimió tantos privilegios. Lo que quieren hacer hoy es regresar a esos antiguos privilegios, con la diferencia de que pues en realidad ya no lo pueden hacer porque ya mucha gente ha despertado. Claro. Y mucha gente, acordémonos que en aquel tiempo, entre 1926 y 1929, que fue la Guerra Cristera, y un poquito antes, el nivel educativo de la gente era muy bajo. Era casi México era un país analfabeta en un 90%, ¿verdad? Pero en este tiempo es muy difícil ya querer engañar por ese lado que lo hicieron ellos a alguien hoy en día, porque ya no les conviene y ya no lo pueden hacer. En aquel tiempo sí lo hicieron, pero hoy quieren hacerlo por medio de las leyes, de reformar las leyes a su modo de ellos. Es lo que queremos dejar bien en claro, que al querer hacer ellos ya asambleas o ya manifestaciones o cultos fuera del templo, ¿para qué? Si cada cosa en su lugar, cada cosa en su lugar, pero lo que quieren ellos ya es un papel explícito que Oficial. diga tengo el permiso, aunque lo hacen, pero que digan el papel de la Constitución mexicana que hay el permiso para hacerlo. Es lo que ellos quisieran hacer. Y en aquel tiempo, ¿verdad? Como en forma de presión, el episcopado mexicano de la época, como ya lo mencionábamos, aparte de que mandó a cerrar los templos en julio de 1926, comenzó una campaña de desestabilización en forma de boicot, cuyos saldos ignominiosos quedaron registrados, ¿verdad?, en la historia del pueblo mexicano. Y algo muy interesante que mencionábamos antes de ir a nuestro de nuestro corte, fue el asesinato del presidente Álvaro Obregón, el cual uno de estos hombres de los cuales mencionaba César, que lejos de ser fieles, eran fanáticos, cuyo nombre fue José de León Toral, fue el que recibió la orden de asesinar al presidente en ese tiempo, el presidente electo Álvaro Obregón, y es así como el 17 de julio de 1928, el presidente electo Álvaro Obregón es asesinado por la orden de la Iglesia Católica a uno de sus fieles, a uno de sus fanáticos. Y de ahí comenzamos
en que no solamente fueron los fieles los que empuñaron las armas, sino incluso, ¿verdad? Hubo muchos de los mismos clérigos que capitaneaban a miles de campesinos que, enardecidos por las cartas pastorales de sus obispos, no dudaron en perseguir y asesinar a los que identificaban como enemigos de su fe. Y fíjate que algo bien lamentable, tú mencionabas el asesinato del presidente, pero a lo largo de que ellos ya se levantan en armas y que el episcopal, perdón, como ya habían mencionado anteriormente, había pues aprobado la lucha armada el 26 de noviembre de 1926, se empieza y se desata un sinnúmero de barbaridades y lo que hacían estos hombres, al nombre de Viva Cristo Rey, estos cristeros quemaban escuelas, ellos asesinaban y mutilaban a los maestros, dice que le cortaban las orejas, también asesinaban a todas sus familias, a lo que eran las esposas, los hijos, la lengua se las cortaban para impedir que hicieran su labor de dar pues clases y todas estas barbaridades eran publicadas y comentadas y ellos para ellos era como un logro lo que estaban haciendo y así a lo largo de varios estados, por ejemplo en Jalisco hay muchos datos y evidencias testimoniales que enriquecen todo esto que estamos hablando y que sin lugar a duda esta situación pues daba a que estos hombres cometían lo que era terrorismo, secuestros, asesinatos, así como la colaboración de bombas y la disposición para asesinar a quien consideraban como un tirano. O sea, cualquier gente que estuviera en contra de ellos, para ellos ya era un tirano y era pues candidato a que se le pudiera hacer cualquiera de estas cosas. Así es, y la iglesia, pues un doctor de la iglesia católica, ¿verdad? Tomás de Aquino, enseñaba, decía, quien se defiende y llega a matar no es culpable de homicidio. Entonces, de esa forma les decían a ellos, ¿sabes qué? Estamos defendiéndonos porque nos están atacando. No te preocupes, puedes matar. También el presbítero Rafael Faría le hacía segunda y decía, la legítima defensa nos autoriza a matar al injusto agresor para defender la vida nuestra. Eso lo dice en el libro de Teología Moral para Seglares, el tomo 1 en la página 685. Ahora yo me pregunto si esa supuesta defensa también les permitía violar a las mujeres, a las niñas, robar. O sea, ¿por qué? Si yo me estoy defendiendo, bueno, vamos, estamos de acuerdo que vamos a defendernos, pero esa defensa era ir a violar a las mujeres, ir a robar todos los bienes cuando llegaban a matar a las familias, niños inocentes. ¿De qué defensa están hablando? Era un abuso y un atropello que estaban haciendo en contra de la gente que realmente quizás profesaba una fe diferente a ellos y estaban de acuerdo con el gobierno que se ampliara esa libertad a todos y más sin embargo ellos pues los llamaban como tiranos. Y no solamente, también tenemos que mencionar que no es solamente a los que no fueran de la Iglesia Católica. Inclusive muchos católicos también de ellos mismos fueron salvajemente asesinados por ellos. Sí. Porque hay un testimonio muy claro de cuando, aparte de, como tú dices, de matar, violar personas, niños, asesinar, se metían a los trenes y los descarrilaban, asesinaban. Ahí está el caso del descarrilamiento del tren de la Barca, en el cual precisamente el padre Vega, un sacerdote, el padre Vega con Miguel Gómez Loza, ellos dos fueron los principales responsables de esto. Estamos hablando de un sacerdote y de una persona que actualmente ya es beato, o sea, a un paso de ser santo. Y que el premio de esa acción de descarrilar el tren y de matar a mucha gente, a ambos ya los hicieron santos como premio en esa clase de defensa de la fe. Entonces estamos viendo, por ejemplo, que todo lo que ellos hacían para defender supuestamente la fe. Otra cosa, que después, cuando el gobierno, al ver la actitud de ellos, los empieza a tomar y también obviamente les empieza a dar la retribución a sus hechos, porque también es cierto, el gobierno mandó matar a muchos de ellos, inclusive sacerdotes, los mandaron fusilar. ¿Pero por qué? Porque eran víctimas, porque le están haciendo creer que murieron como víctimas, como mártires,
porque el gobierno los quiso matar, porque no, en sí, el gobierno a los que tomó y a los que mató, como precisamente al que mató a Obregón, José de León Toral, que después lo condenaron a muerte y lo fusilaron. Sí es cierto, dicen, ay, es que miren, lo mataron, pero ¿por qué lo mataron? Lo ven como si fuera un héroe, más que nada, como Exactamente, si o sea, fuera sacrificado él mismo para hacer lo que es pelear por la religión. Y más que nada, hermano César, podemos ver aquí que la Iglesia Católica lo que hizo fue usar a estos criterios, ¿verdad? A estos fieles. Y tristemente, tal vez había gente que en realidad lo hacía por la religión, pero como dice la hermana Carmen, ya llegar a esos extremos de violar a gente, a robar sus pertenencias, a lastimar a niños, a quemar a niños, a quemar a todo esto también ya no llega a lo que es por la Iglesia Católica, por la fe. Esto ya es aún más allá de lo que es entendido. es que mira, como tú lo acabas de mencionar, si tú lo que estás defendiendo es que no te quiten la libertad religiosa, ¿tú crees que la vas a conseguir, la libertad religiosa, como tú dices, violando a personas, No, matando a gente, descarrilando trenes o mutilando a los maestros rurales? O sea, todos estos acontecimientos que pasaron. Ahora, en este caso estamos diciendo, si lo que ellos buscaban era eso, aparentemente, y repetimos otra vez, libertad de religión. no se pretendía quitar la libertad religiosa, para nada. Lo único que hizo era quitarle los privilegios a la iglesia, pero nunca se quiso quitar la libertad religiosa. Más que nada, un bien se les estaba haciendo, porque la Iglesia Católica lo que estaba haciendo es se estaba aprovechando de los fieles de la Iglesia Católica, de los diezmos, de las limosnas, de todo eso que llegaba a la Iglesia Católica, se estaba aprovechando. Entonces, mal no llegaba más, sin embargo, como la Iglesia Católica miró que se estaba tratando de controlar de ella, entonces fue cuando se alteraron y pusieron a los demás en contra del gobierno. Y bueno, si no fuera por la Iglesia Católica, ¿cuántas vidas se hubieran guardado? O más que nada, por la Iglesia Católica, ¿cuántas vidas fueron perdidas? De gente tal vez que, hasta de, como decíamos, hasta de gente que era católica. O gente, imagínense, gente que tal vez no creía en la religión católica, mas sin embargo, nada más porque no pertenecían, porque no creían, fueron sus vidas quitadas. Y es que era tanto el nivel de fanatismo que habían inculcado en esa La gente. que, por ejemplo, quiero hablar de José de León Toral, que fue el que asesinó al general Álvaro Obregón, que él realmente fue criado en una familia católica y él realmente estaba en un nivel de fanatismo muy, muy grande. Dice que él, pues, le pedía a Dios que esa bala que él fuera pues, a dirigir a lo que era Obregón, pues, pegara en su corazón para que realmente le quitara la vida. Y realmente todo lo que él hacía, dice que porque él había escuchado que si él mataba a Obregón, bueno, pues se acabaría todo eso que había sucedido. Entonces él decía, yo tengo que terminar con la vida del presidente. Y era para él como una misión. Sí, como una misión. Y era tanto lo que le habían fanatizado su mente que él estaba decidido y dice que en varias ocasiones había intentado hasta que lo logró. ¿De quién escuchó esto? De una madre, de la madre Conchita. Sí, de ella es de la que escuchó Exactamente. él. En la cual le dijo, si matas a Obregón, la causa de Dios triunfará. O sea, si analizamos estas palabras, están dando a entender que Dios era el responsable de esa matanza. De las muertes. Que Dios había mandado que mataran y que se defendieran, porque está diciendo, si matas a Obregón, la causa de Dios va a triunfar. Imagínense si así en realidad fuera, ¿por qué dejaría Dios que al Señor Jesucristo lo crucificaran? No, defiéndete, es tu fe. Están yendo contra mi voluntad, defiéndete, que se defiendan todos. Mas sin embargo, si al propio Señor Jesucristo se dejó, ¿por qué no más? Si en realidad eso fuera verdad. Y pasa el tiempo y llega el apóstol Pablo y lo apedrean y lo golpean y todo. Y sin embargo él sigue predicando, sigue en su misión, sigue anunciando lo que Dios desea. Le escribe en una carta a los hermanos de Corinto, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 11 les dice, vivid en paz. Y luego añade, y el Dios de paz, que seguramente y que con toda certeza lo podemos decir, no es el Dios de los católicos, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Para que ese Dios
el Dios de paz, el Dios del apóstol Pablo, que era el Dios del Señor Jesucristo, que es el Dios de los que de veras aman la paz. Ese Dios estará con vosotros, decía el apóstol Pablo a los hermanos que habían creído en su predicación, pero les dice, vivan en paz, y ese Dios de paz y de amor estará con vosotros. Hermosa enseñanza que dejó Cristo, que dejaron los apóstoles desde aquel tiempo, y en este tiempo lo enseñan el verdadero apóstol de Jesucristo que está sobre la faz de la tierra, nuestro hermano Samuel. Él enseña esa misma doctrina, esa misma enseñanza que dejó Cristo acerca de este Dios de paz. Y hablando de esa doctrina tan hermosa, hermano Israel, se me viene a la mente el pasaje donde cuando iban a apresar al Señor Jesucristo, que uno de sus discípulos quiso defenderlo porque estaban atentando con la vida de su Señor. Y entonces al sacar su espada dice que le corta la oreja a aquel soldado. ¿Y cuál fue la reacción del Señor Jesucristo? No de alentar a los discípulos, pues defiéndanme, vamos a levantarnos, nosotros podemos. Me imagino eran jóvenes, tenían de menos la fuerza para no dejarse en ese momento, pero nuevamente ahí la enseñanza tan perfecta, ¿verdad? Que reprendió en ese momento a su discípulo, porque realmente si él quisiera, pues él pudiera pedirle a Dios y Dios mandaba ejércitos para defenderlo, pero no era la causa de él. El estar peleando, el estar levantándose en armas, no es la causa del Señor. Entonces, unas palabras muy, muy ciertas que decía nuestro hermano Israel, efectivamente, pues ese Dios de paz no es el Dios de la Iglesia Católica, efectivamente, por eso ellos lo desconocen totalmente y es por eso que ellos a lo largo de la historia y hasta el día de hoy vemos cómo siempre tratan de hacer lo opuesto a lo que la palabra de Dios ya está Así establecida. es. Mira, quiero mencionar la literatura donde nos hemos documentado para que las personas también, si quieren adquirirla, pues pueden hacerlo y también compruebe que lo que estamos nosotros platicando es cierto. Porque de alguna manera el tiempo se nos va muy pronto y quisiéramos hablar de tantas cosas, pero ustedes pueden buscar los libros y la documentación que presentamos aquí. Tenemos el libro de México Acribillado, escrito por Francisco Martín Moreno, el cual también nos narra con lujo de detalles también estos acontecimientos. También está el libro de Las leyes de México y la Iglesia Católica por el doctor Luis Rodríguez. Y también tenemos dos libros escritos por la historiadora Laura Campos, que son Los Nuevos Beatos Cristeros y la otra, Cara de la Guerra Cristera. Estos libros, entre otros, también son libros que hablan realmente lo que sucedió en aquellos tiempos. Son de personas que realmente conocieron, de historiadores y personas que realmente conocen realmente cómo sucedió aquello y que en realidad decimos nosotros no podemos esperar que ellos pues mientan en algo tan serio como es la guerra cristera. Aparte de que ellos toman y nos enseñan en estos libros de dónde hacen una compilación de información. Es lo interesante de que no tienes que agarrar un libro y leerlo todo para sacar 3 o 4 cosas de este tema, sino que ellos haciendo ese trabajo y han hecho una compilación de información y la han puesto en estos libros. Por ejemplo, algo bien interesante, hermano César, que menciona Laura Campos Jiménez en Los Nuevos Beatos Cristeros, en la página 53, menciona algo que dice así: el pueblo de México, al pueblo de México se le engaña con facilidad porque no conoce su historia. Y después menciona acerca del libro El miedo a la verdad en la página 81, libro de Mauro Rodríguez Estrada, y dice que en ese análisis agudo, dice, apunta: los pueblos no tienen memoria. La fuerza del clero es la poca memoria de los pueblos. Esa es la fuerza que tiene el clero, que los pueblos no tienen memoria. Esa es su fuerza, la poca memoria de los pueblos. Lo menciona Mauro Rodríguez Estrada en su libro El miedo a la verdad, en la página 81. La poca memoria de su historia, y es como mencionábamos también, que el pueblo que desconoce su historia está condenado a volverla a repetir. Sí. Entonces es muy importante para la gente que nos está escuchando esta noche
que realmente se dé cuenta lo que está pasando, porque mucha gente nos escucha y se ha de preguntar, pero ¿por qué este tema? ¿Por qué revivir eso que pasó? Mucha gente de la cual yo he platicado, católica, ellos dicen, bueno, eso ya pasó, ya para qué lo sacan, incluso quiero mencionar que algunos de estos asesinos y violadores que estuvieron haciendo de las suyas este tiempo, ahora ya son santos, porque ya hasta los beatificaron y ya. Entonces, imagínate nada más la clase de santos que tiene la Iglesia Católica, pero bueno, ese es otro punto. A lo que voy es que la gente dice que por qué volver a mencionar todo eso. Es que realmente hoy por hoy estamos viviendo algo que la Iglesia Católica quiere volver a repetir estos acontecimientos. Así es que realmente es lo que yo comentaba al principio. Anteriormente nunca se quitó la libertad religiosa. Y veamos de qué manera reaccionó la Iglesia. Y ojalá esto lo analicemos muy bien, ya que es el propósito de este programa. En aquel tiempo no se estaba privando de la libertad, y sin en cambio la Iglesia se levantó en armas para supuestamente ellos defender su libertad religiosa. Ahora pensemos, en ese tiempo del siglo XXI, y estamos hablando del año ya 2012, a casi ya 100 años de aquel acontecimiento, en ese tiempo, no es la primera vez, pero en ese tiempo estamos viendo actualmente, sí se pretende quitar la libertad religiosa. Actualmente sí se busca eso. Y la que lo busca es precisamente la Iglesia. O sea, parece algo como una ironía, ¿no? Sí. La que en la guerra cristiana defendió aparentemente la libertad religiosa, digo aparentemente porque no se le estaba quitando. Esa misma que en aquel tiempo defendió con la vida y con la sangre y con la muerte de sus fieles, actualmente es la principal responsable de quererlo quitar. O sea, y nuevamente está fanatizando a sus fieles, César, para volver a obtener los beneficios que antes tenía. Entonces, porque no la primera vez que han querido cambiar estos artículos, y no la primera vez, pero hoy están decididos, como en aquel tiempo, a volver a obtener ahora sus beneficios que antes tenían, y quizás hasta con la muerte. En aquel tiempo porque estaban perdiendo los privilegios, en este tiempo porque están perdiendo los feligreses. Sí. Y quieren recuperar los privilegios. Y la Iglesia, la luz del mundo, siempre se ha postulado, ¿verdad?, a favor de, primeramente, de lo verdadero, y también siempre ha respetado todo esto. Por lo consiguiente, ¿verdad?, a causa de la falta de transparencia mostrado por los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados respecto a la iniciativa de la reforma del artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Iglesia de Luz del Mundo expresa su profunda preocupación de que dicha modificación obedezca a intereses particulares y, en consecuencia, hace pública su posición, pero veamos cómo hace pública su posición. No como lo hizo la Iglesia Católica entre los años de 1926 a 1929. Esto es lo que queremos dejar, porque el día de mañana vamos a seguir con esto, porque hemos hecho desplegados en donde nosotros hacemos profundamente, ¿verdad?, ponemos nuestra posición. ¿Y cómo ponemos nuestra posición? Y lo que queremos hablar de esto, César, el día de mañana, es cómo la Iglesia Católica verdaderamente a esta modificación que le quieren hacer al artículo 24 obedece a exigencias de la jerarquía católica y no en sí a un Estado laico. Ellos lo que pretenden es eliminar del todo el Estado laico para regresar, ¿verdad?, a la antigüedad, que fue solamente una pura iglesia la que gobernaba todas las demás. Así es. Entonces lo esperamos el día de mañana con este comentario que tú bien lo dices, y queremos mencionar eso. La Iglesia Católica, ¿cómo se comportó en aquella época, cuando supuestamente estaban luchando por la libertad religiosa? ¿Y cómo se comporta ahora cuando es precisamente ella la que está queriéndola quitar y que está haciéndole? Ahora, en aquel tiempo le hizo creer a los fieles lo contrario. Pero de todo esto hablaremos el día de mañana y los esperamos en la próxima emisión. Que Dios sea el que los bendiga y nos vemos mañana si Dios quiere. Que los bendiga. Dios los bendiga. Nosotros conversamos. No es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana.
el fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.